Bienvenidos el día de hoy a nuestro estudio bíblico. Dios los bendiga. Vamos, quienes estamos aquí presentes, a ponernos en pie y vamos a orar. Y allá en casa los invitamos a orar junto con nosotros para que la voluntad de Dios sea hecha, el Señor nos toque, nos bendiga con su palabra y esta dé mucho fruto en nuestros corazones. Padre, en el precioso nombre de Jesús, una vez más te damos gracias, Señor, por Jesucristo, por nuestra salvación. Señor, por el privilegio de caminar contigo en esta vida. Señor, porque contigo, Señor Dios Santo, la vida es diferente. Contigo la vida es gozosa, siempre en victoria. Señor, contigo la vida tiene sentido, tiene dirección. Gracias, Señor. Bendito, Señor, por todo el camino por el que nos has traído, por el lugar en el que nos tienes, Señor Dios, y por tu promesa de perfeccionar la buena obra que comenzaste en nosotros. Gracias por tu palabra, por tu espíritu. Gracias por enseñarnos a orar, por enseñarnos a estudiar tu palabra, por abrirnos las escrituras, por mostrarnos el camino y por tomarnos de la mano y llevarnos del brazo, como dice tu palabra que llevaste al pueblo de Israel por el desierto. Gracias, Señor, por tu voluntad, que es que nosotros crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias por tu palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros hoy. Así es que te damos gracias por los principios espirituales, por la utilidad, Señor, que vamos a encontrar en los principios que vamos a ver hoy, Señor. Bendice pues tu palabra, úngela con fuego, bendícenos y tócanos a nosotros con tu palabra, toca nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra mente, transfórmanos, conviértenos, confórmanos a imagen de Cristo, Señor, y ayúdanos a seguir adelante en nuestra jornada, buscando ese perfeccionamiento espiritual y moral que vienen de ti, Señor. Te amamos, Padre, te damos toda la gloria, quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Muy bien. Gracias a Dios. Vamos a sentarnos y hoy vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada. Se llama Jesús en manos de pecadores. Es un principio muy, muy grande y todo esto es previo al momento ya en el que el Señor Jesucristo fue clavado en la cruz. Su crucifixión, creo, la vamos a ver la próxima semana. Pero quiero seguir elaborando un poco más en esto. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo, Él vino a hacer la voluntad de su Padre y de repente llega un momento en su vida en donde llegó la hora en la que Él tenía que ser entregado en manos de pecadores? Y eso es algo por lo que no solamente el Señor Jesucristo pasó en el grado que sea, por supuesto muy básico en comparación a nuestro Señor, pero en el grado que sea, a veces pasamos nosotros por momentos así. Entonces, por eso tenemos que entender qué es. Y también vamos a ver otra perspectiva, porque estamos hablando de aquellos en cuyas manos fue entregado el Señor Jesucristo. Pero también tenemos que pensar que nosotros a veces somos los entregadores del Señor Jesucristo, porque en nosotros están esas mismas actitudes, igual en el grado que sea, ¿verdad? Pero Job es un caso clásico, algo que necesitamos siempre recordar paralelo a lo que estamos estudiando acerca de esta noche espiritual que tuvo que vivir Jesús. Jesús la vivió porque Él estaba tomando nuestro lugar, marcándonos el camino y dándonos la certeza de que si Él pasó por allí primero y Él está en nosotros, cuando a nosotros nos toque, tenemos garantizada la victoria, si seguimos prendidos del Señor Jesucristo. Pero acuérdense de un Job. Job fue entregado a la voluntad de sus amigos. Por eso la conversación entre sus amigos y él empezó a subir de tono, ¿verdad? Cuando se empezaron a impacientar con él los amigos y no encontraban razones, no encontraban nada. Pero Job fue entregado a la voluntad de sus amigos, pues no que le hicieran algo, pero en este caso fue a la boca de los amigos y a sus razonamientos totalmente alejados de la realidad. Y Job fue entregado también a la voluntad de Leviatán. Ahora, Leviatán, que está descrito en el libro de Job, realmente describe cómo opera esa semilla que tenemos adentro desde el jardín del Edén. Y Job fue entregado a esto que salía de adentro.
de su mente carnal, de su viejo hombre, de su viejo corazón. Cierto, él era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero pues es un ser humano, todavía tiene una voluntad oscura, inconsciente, lo que por años la reverenda Hicks, este término se lo tomamos a ella le llama la voluntad de medianoche, porque ahí no mira uno nada de todo lo que hay allí. Y cuando el Señor nos expone a ella, tampoco vemos por ningún lado dónde está la salida, hasta que el Señor obra y nos saca. Pero Job fue entregado a esto. Él entró en un momento de confusión tal que terminó acusando a Dios de ser injusto. Y Eliú le dijo: Job, ¿cómo se te ocurre abrir la boca? Más justo soy yo que Dios. Y también dijiste, porque yo te oí, le dice Eliú, ¿de qué le sirve al hombre vivir una vida santificada y buscar agradar a Dios para que al final Dios le pague a uno de esta manera, con esta clase de moneda? Ahora, ¿qué está hablando allí? Es todo lo que había en las profundidades de la voluntad de Job. O sea, esto está saliendo de adentro. Y cuando somos entregados a nuestra propia noche, al mismo tiempo somos entregados a la voluntad del dragón ahí afuera. O sea, nuestra naturaleza carnal y esa semilla que sembró la serpiente en nosotros desde el Edén, desde adentro hacen lo que quieren con nosotros. Pero a eso mismo se le une el enemigo, que sabe en qué clase de batalla nos encontramos, y él le añade sus propios ingredientes a la receta, ¿verdad? Y nos acusa, nos atormenta, busca convencernos de que si de eso se trata no vale la pena seguirle siendo fieles a Dios, porque ¿para qué no merecemos esto? Entonces es una batalla entre lo que sale de adentro y las voces que vienen de afuera. ¿Está claro eso? Amén. Así es que Job fue entregado a la voluntad del dragón y del leviatán. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Y por eso es tan importante no nada más leer de corridito la Biblia, pues por ahí se empieza, porque por algún lado hay que comenzar. Pero existe estos maravillosos recursos que se llaman diccionarios, y eso nos abre el mundo cuando nos tomamos el trabajo de examinar a ver qué significa lo que aquí me están diciendo. Y en el último capítulo de Job, en el capítulo 42, verso 10, después que Job oró por sus amigos, y ya analizamos eso de los amigos de Job y Jesús, que le llamó amigo a Judas, pero cuando oró por sus amigos en Job 42, verso 10, la Reina Valera 60 lo pone así: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Ahora, eso no nos dice mucho. La Biblia King James dice: y el Señor hizo volver el cautiverio de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Job había sido tomado cautivo. Una vez Job se vio a sí mismo, se arrepintió en polvo y ceniza, y oró por sus amigos, y de esa manera se limpió las manos de ira y de contienda, y se aseguró de que no quedara en el resentimiento ni amargura en contra de sus amigos, pues Dios se encargó de que así fuera. Entonces vino Dios y levantó el cautiverio en el que se encontraba Job. ¿Lo ven? Ese versículo es clave para entender por qué Job, de ser recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y de bendecir a Dios en el capítulo 1, y de decir que pues recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, se graduó, o a lo mejor se desgraduó, a los últimos capítulos, en donde está vociferando y acusando a Dios y todo lo demás. Pero él había sido tomado cautivo. Ahora, ¿por qué? Porque Dios andaba detrás de esta voluntad inconsciente, oscura de Job, así como anda detrás de la nuestra. Y la única manera como sale lo que tenemos en nuestras profundidades es que Dios ponga un poquito de presión. Y es lo que pasó exactamente con Job. Dios no estaba buscando destruir a Job, Dios estaba buscando perfeccionar aún más a Job, y al final dice la Biblia que Dios le dio a Job el doble de todo lo que Job tenía originalmente. Y este es el principio de la doble porción. Les he explicado, es como la comparación entre el tabernáculo de Moisés o la estatura de Jesucristo, el Hijo de Dios,
y el templo de Salomón, o la estatura del Padre. ¿Sí? En el templo de Salomón todo era más grande. En el templo de Salomón habían varias cosas que eran el doble que en el tabernáculo de Moisés. Entonces ese es el principio. Job se graduó de haber crecido en la estatura del Hijo a la estatura del Padre, si se me permite decirlo así, ¿verdad? Así es que qué maravilla, pues. Después tuvo el doble de todo, como una figura de cómo del tabernáculo se graduó al templo, ¿verdad? Amén. Así es que bueno, eso entre paréntesis para que vean pues que es todo un principio espiritual. El Señor Jesucristo por 3 años y medio enseñó, hizo milagros, hizo obras maravillosas, hizo solo bienes a todo el mundo. Sanó, había momentos en donde los sanó a todos, dice la Biblia. Imagínense ustedes, se ocupó hasta de suplir para las necesidades temporales, físicas de la gente. Dijo, no quiero mandarlos en ayunas, se me van a desmayar en el camino. E hizo un milagro solo para suplir pan natural y peces naturales para que la gente comiera. Así de bello es el Señor Jesucristo. Él se preocupa de todo. Amén, Él nos ama. Así es que todo va viento en popa y los discípulos están tan felices que estaban pensando en más o menos palabras. Si esto sigue así, el Señor Jesucristo va a terminar sacando a los romanos aquí del trono y va a sentarse Él en el trono. Esa era la idea, pero esa no era el propósito. Entonces, de repente Jesús empieza a hablarles que era necesario que Él padeciera y que Él fuera crucificado. No le entendían. Yo creo que no querían oír esas cosas. Hasta aquí venía todo muy bonito. Pero miren, si nos vamos a regresar a Lucas 22:39. Lucas 22:39. Así es que Jesús, en otras palabras, lo que está diciendo es, miren, hasta aquí ha sido de día, pero necesitamos pasar por una noche espiritual, así es que váyanse preparando. Y en Lucas 22, a ver, quiero resumir acá. Mejor resumamos, no empecemos con el 39. Vámonos al 47. Lucas 22:47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Lo ven? Jesús sabía perfectamente bien que los términos estaban cambiando y que era necesario atravesar por una noche espiritual. Ya discutimos la diferencia entre un valle y una noche. Era necesario pasar por una noche espiritual y ser entregado a la voluntad de las tinieblas. Y es exactamente lo que ocurrió en esas digamos 24 horas, últimas horas de la vida del Señor Jesucristo. En Mateo 26:45, y esto también se repite en el Evangelio de Marcos, pero en Mateo 26, desde el 44, aquí está Jesús orando todavía en el huerto. Mateo 26:44. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y es que de noche no se trabaja, de noche se reposa. Eso es algo que tenemos que entender. Dormid ya y descansad.
he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Sí? Y ese fue uno de los tremendos sustos que se llevó Judas. Él, el oportunista de Judas, siempre buscando obtener una ganancia de manera deshonesta, de manera ilícita, siempre buscando sacar provecho, dijo: voy a aprovecharme de esta situación. Porque Judas había visto, por lo menos les di 3 ocasiones en donde está registrado, que trataron de apedrear a Jesús, trataron de despeñar a Jesús y él se les desaparecía. Sí, entonces Judas debe haber pensado: pues esta vez se les va a volver a desaparecer y yo habré hecho un buen negocio. Bueno, pues ¿qué creen? Esta vez no se le desapareció a los soldados. Amén. Y ese fue el arrepentimiento de Judas. No es que se haya arrepentido en el sentido de para alcanzar salvación. No, se arrepintió de que la cosa no le salió y trató de devolver el dinero, ¿verdad? Bueno, ya vimos todo aquello. Entonces, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Y Judas representa esta primera categoría de situación a la que Dios nos expone o nos entrega cuando Dios está buscando trabajar con lo más profundo de nuestra voluntad, con nuestra voluntad inconsciente, y buscando limpiar, buscando librarnos de las cosas que están allí tan profundas. El inconsciente es lo que es un misterio. Es el 90% de nuestras capacidades mentales. O sea, es real. Y lo que hay en nuestro inconsciente, al final de cuentas, es lo que maneja nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestras palabras y nuestra conducta de todos los días. No tenemos ni idea de por qué dijimos lo que dijimos. Cuando nos damos cuenta decimos: no puedo creer que eso salió de mi boca. ¿Pero por qué salió? O a veces de repente sentimos una ira y ni siquiera sabemos por qué estamos enojados. O una ansiedad y no sabemos ni por qué estamos ansiosos. O un temor totalmente desproporcionado. Y mucho de eso viene de todo el cúmulo de cosas que están en nuestro inconsciente. Allí tenemos todos los favores que nos hicieron nuestros ancestros, comenzando con Adán hasta aquí. Allí tenemos todas aquellas cosas que empujamos, ¿verdad?, al inconsciente, de lo dolorosas que eran, a lo mejor desde el vientre de nuestra madre, niveles de rechazo, quién sabe. Cosas que experimentamos de niños y nos dijeron o nos hicieron y no nos podíamos defender porque o nos pegaban si decíamos algo, o simplemente la otra persona era más grandota y no quisimos arriesgarnos. Pero el enojo que eso provocó o el terror que eso provocó, eso no se fue a ningún lado. Lo que hicimos fue, ¿cómo se dice? Reprimirlo. Gracias. Solo lo reprimimos y todo eso está allí y ahí sigue. Y a veces pensamos: como yo no tengo conciencia de eso, entonces no hay ningún problema, todo está bien. Si a mí no me interesa lo que hay ahí, a Dios tampoco. Pues no es cierto, sí nos interesa, porque eso nos maneja más de lo que quisiéramos admitir. Y número 2, y lo más importante, a Dios le interesa. A Dios le interesa. Ahora, Jesús no fue entregado a la voluntad de las tinieblas porque Él tuviera tinieblas de las que necesitaba librarse. De ninguna manera. Pero Jesús fue entregado a la voluntad de las tinieblas porque ustedes y yo un día tendríamos a Jesús adentro, y nosotros sí tenemos tinieblas, y a través de Jesús podemos pasar por cualquier noche espiritual y salir de allí con la victoria, habiendo Dios hecho su obra en nosotros y habiéndonos librado y limpiado de todo eso que tenemos ahí adentro. Amén. Pero a veces pues Él nos entrega a esta primera categoría, que son los Judas. Gente a la que no le importa qué hace con tal de obtener algún tipo de ganancia, algún tipo de provecho personal. Y esa es la gente a la que a veces el Señor nos entrega, ¿verdad? Y uno piensa: pero si se están aprovechando de mí. Bueno, de acuerdo, pero lo más importante no es lo que ellos están haciendo conmigo. Lo más importante es qué está saliendo de mí. ¿Qué cosas están quedando evidentes gracias al estímulo que viene de esa otra persona? El otro feliz porque dijo: ahora sí me puedo aprovechar de este. Bueno, problema de él con Dios. Pero la cosa es, veámonos a nosotros mismos.
¿Qué está generando esto? ¿Qué está saliendo de adentro? ¿Qué niveles están saliendo de adentro? Dios, Él es problema de Dios, no nuestro. Pero nosotros es detrás de lo que Dios anda, para nuestro bien, para su gloria. Y a veces solo así sale aquello que tenemos que poner en el altar para que Dios nos libre. Entonces tenemos a los Judas, ¿verdad? Ya vimos a los Judas la semana pasada. Y por el otro lado también, pues Judas representa a aquellos que codician la ganancia deshonesta. Y hay otro ángulo que ese no mencioné la semana pasada. Hay otro ángulo, pero a veces los Judas somos nosotros. Todos heredamos un Judas desde el primer Adán y hasta acá, porque hay algo en nosotros que siempre anda buscando obtener provecho personal, no importa los medios que uno tenga que obtener. En algunos eso está más adormecido que en otros, en algunos eso, gracias a Dios, ya está crucificado, mortificado, pero en otros esa cosa sigue allí. Y a veces vendemos nuestros estándares cristianos. A veces vendemos la verdad que sabemos porque queremos obtener algún tipo de provecho. Y no digo solo dinero o algo así. ¿Qué tal un favor que de otra manera pienso que no me lo van a hacer y lo necesito? Entonces no me importa vender a Jesús. ¿Qué es vender a Jesús? Vender la verdad, pasarme por encima de la verdad, hacer de caso que nunca supe. Actuar como si nunca me hubieran enseñado. Actuar como si el Señor nunca me hubiera enseñado que ese no es el camino. Entonces a veces nosotros somos los Judas, es verdad, que entregamos al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Amén. Bueno, dejemos a Judas a un lado porque ya hicimos bastante de Judas. Y vámonos ahora a Mateo capítulo 26. Ya estamos en Mateo capítulo 26. Ok. Déjenme ver, ¿qué necesitamos? Mateo 26, del verso 47 al 56, tenemos a Judas entregando al Señor Jesucristo. Entonces, las primeras manos a las que fue entregado Jesús fueron las de Judas. Judas, por supuesto, lo entregó a los soldados romanos, ¿verdad? Pero luego ellos se dirigieron, pero en línea recta, al siguiente personaje o la siguiente categoría. Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Voy a poner aquí, sumo sacerdote Caifás. Así es que de aquellos que siempre andan buscando obtener ganancia o provecho personal, no importa los medios que usen, podemos ser entregados también a estas personas. En el caso de los sacerdotes de esos días y de esos tiempos y de esas latitudes, solo estaban buscando obtener poder y posición. Era una vergüenza que los que se supone que estaban allí para dar a conocer a Dios, sus caminos, su justicia, su rectitud moral, sus principios espirituales. Era una vergüenza que ellos estaban tan corrompidos que en un momento les doy la cita. La razón por la que entregaron a Jesús, al final de cuentas, a la tercera categoría de personajes, que es Poncio Pilato, fue por envidia. En otras palabras, ellos estaban tan acomodados en su posición y tan contentos con el poder y con las riquezas que les traía esa posición, que cuando apareció un Jesús y de repente alguien de ellos dijo: miren, el mundo entero se va tras él. Y entrevistaban, ¿se acuerdan aquel muchacho que fue sanado? Creo que era ciego y ya era grande. Y le preguntaron como 4 veces, pero a ver, dinos qué pasó. Y el pobre termina diciéndoles: y ya les dije no sé cuántas veces que Jesús me sanó. Entonces vienen y le dicen: pues él tiene que ser un pecador porque eso es imposible, pues. Y viene este muchacho y les dice: pues yo no sé si era pecador o no, el hecho es que me sanó. Y fueron a traer a los papás. ¿Se acuerdan? Es una historia chistosa porque fueron a traer a los papás.
y los entrevistaron a ellos. Y los papás les respondieron: miren, él ya está grande, pregúntenle a él. Siempre tratando de esquivar la luz que estaba brillando y estaba tratando de alumbrarles, pero siempre esa luz encontrando, ¿verdad?, un freno. ¿Por qué? La codicia por poder y por posición. En el caso de los fariseos y de toda esa gente era poder y posición, no solo religiosa, sino política y por supuesto económica, que era la consecuencia. Pero miren, a veces Dios nos va a entregar pues en manos de personas que andan buscando aprovecharse de alguna manera. Y si Dios no nos entrega a la voluntad de ellos, ellos no se van a aprovechar de nosotros. Pero créanme que hay ocasiones en donde es momento, Dios considera que estamos listos para que Él nos ayude con lo que hay aquí adentro, y Él sí permite que se aprovechen de nosotros. Sí pasa. Y uno se pone furioso, ¿verdad? Pero ahí entra uno en razón y dice: bueno, Señor, ok, lo que sea, pero Señor, ahora trata con mi furia, por favor. Empieza uno a ver niveles de orgullo que se levantan aquí adentro. Yo no merezco estas cosas, etcétera. Así es que bueno, pero a veces de esa clase de manos caemos en la siguiente categoría de manos, ¿verdad? La gente que es tan espiritual, tan religiosa, ¿verdad? Se creen tan espirituales que por creerse tan espirituales tienen una justificación y una explicación para todo lo que hacen y dicen, sin reconocer que los está moviendo. Lo que los está moviendo son celos, envidia y cosas así, o codicia, ¿verdad? O codicia. Sí, o sea, ayúdenme aquí, porque si esta persona sigue haciendo lo que está haciendo, mi posición corre peligro. Entonces ayúdenme. Y crean toda clase de escenarios. Y el problema es que mientras más religiosos somos, mientras más conocimiento adquirimos, más justificaciones encontramos. Pero el conocimiento no transforma nuestra naturaleza, pero nos puede meter en un problema. Porque si antes no encontrábamos justificaciones era porque no conocíamos las teorías de la palabra. Pero ahora que las conocemos mejor, actuamos de unas maneras increíbles. Pero ahí va el versículo, ¿verdad? Detrás del cual yo me escudo y con el que estoy tratando de justificar mis acciones. ¿Lo ven? Ahora, por supuesto que a veces nosotros somos así. E igualmente vendemos a Jesús porque nosotros estamos cómodos en un sitio al que llegamos y no queremos que nos quiten de allí, y a lo mejor es la voluntad del Padre darnos un empujoncito para que sigamos caminando, pero se encuentra con: no, yo estoy contento aquí, de aquí no me quiten. Aquí la gente me respeta y me reconoce, aquí estoy contento, gracias, no me interesa salir de aquí. Entonces Dios sabe lo que necesitamos también. Pero lo ven, a veces somos entregados en manos de esta clase de gente que es tan religiosa. Y miren, vamos a leer unas cosas que estoy seguro que les han sorprendido cuando las han leído. Leamos y entonces seguimos comentando. Mateo 26, 57 al 68. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. En otras palabras, la cúspide, se supone, en teoría, de espiritualidad de la nación de Israel, ¿verdad? Ok. Le llevaron con Caifás a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos. Después vamos a ver a Pedro hasta el patio del sumo sacerdote, y entrado se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, estamos hablando de toda la crema innata religiosa, ¿verdad? Buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Estaban tan dedicados a la tarea de acusarlo, no hallando cómo, empezaron a inventar razones. Y son la culminación de la espiritualidad de la nación de Israel, se supone. Pero muchas veces, a veces Dios nos entrega a situaciones así. Yo podría contarles historias personales, yo sé de lo que estoy hablando aquí. Y personas que son tan espirituales, entre comillas,
¿verdad? Que crean el escenario que sea, buscando destruir a alguien que les cae mal o que no les parece o que quién sabe. Mas Pedro, bueno, verso 59, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Allí estaba la pieza que faltaba, ¿verdad? Eso sí nos conviene, agarrémonos de ese argumento. Por supuesto, Jesús no estaba hablando del templo de Herodes, todo el tiempo estaba hablando del templo de su cuerpo, ¿verdad? Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Pues según la ley judía, hablar en contra del templo era sacrilegio, ¿verdad? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Lo que no les interesaba saber. Lo que querían era que de Jesús saliera la afirmación y entonces acusarle de hereje y de blasfemo. ¿Sí? Y a veces somos entregados a esa clase de cosas también. O sea, la otra persona quiere deshacerse de nosotros o aprovecharse de nosotros, pero no se atreve a hacerlo de frente porque qué vergüenza, ¿verdad? Entonces nos acorrala hasta el grado en donde vamos a afirmar algo que es verdadero y de eso se van a agarrar. A veces Dios nos entrega a eso. Ahora, no seamos nosotros así tampoco, porque a veces somos nosotros los ejecutores de algo así y qué horrible. Cuando Jesús llega al corazón, la intención no solo es salvarnos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. La intención es salvarnos de nosotros mismos y de estas actitudes y cambiarnos y transformarnos. Y en teoría, en un cristiano convertido, estas cosas no deberían existir. Amén. Y sin embargo, lidiamos con estas cosas frecuentemente. Amén. Ok, bueno, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Ni siquiera le dijo: sí, sí soy. No, digo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, miren el espectáculo que hizo el sumo sacerdote de piedad. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. Era todo lo que necesitaban para justificar el condenarlo. Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro. O sea, sigamos y comento. Le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se empiezan a ensañar y a enseñorear? Algo así como la nación de Israel en el Antiguo Testamento, cuando Dios, o sea, colmaron su copa y Dios no tuvo más remedio que entregarlos a la voluntad de los caldeos. Pues la tribu de Judá, las otras 10 tribus las entregó a la voluntad de los asirios. Pero vinieron los caldeos y no solamente fueron un instrumento de Dios para castigar al pueblo de Israel, aprovechando que Dios había entregado, y esa fue una noche espiritual para Israel, y vaya si no la necesitaban para componerse, aprovechándose de la situación y que Dios los había entregado en sus manos, se ensañaron sobre la nación de Israel y cometieron atrocidades, barbaridades, unas cosas groseras, tremendas, terribles. ¿Y saben qué? Por eso leen ustedes, por ejemplo, en Isaías, profecías en contra de Edom, profecías en contra de Moab. Dice uno: ¿y estos qué tienen que ver? Porque solo vieron que venían los caldeos a hacer trizas a los israelitas y ellos se les unieron sin que nadie los llamara. Y se enseñorearon de los israelitas, abusaron de los israelitas. Entonces luego vemos en los profetas estas profecías de cómo Dios les dice: yo los entregué en manos de ustedes porque ustedes serán los instrumentos de mi ira, pero ustedes se aprovecharon y se ensañaron de mi pueblo, ahora les toca a ustedes. Y vino Dios y, por ejemplo, mandó a los persas, hicieron añicos a los caldeos.
Y también las profecías en contra de Moab, en contra de Edom, y les mandó a otras naciones para hacerlos añicos a ellos. ¿Ven cómo funciona? Tremendo, ¿verdad? Pero allí tenemos pues otro caso en donde Israel pasó por una noche espiritual y fueron tomados literalmente cautivos por los caldeos y estuvieron 70 años en Babilonia. Pero el mismo principio, ¿verdad? Ok. Así es que ahora los sacerdotes están avergonzando, abusando del Señor Jesucristo en todo el sentido de la palabra. Y él mismo les había dicho originalmente, ¿y por cuál de? Yo cuando estuve con ustedes, yo enseñaba abiertamente en las sinagogas, hice milagros, sané enfermos a la vista de todos. ¿Por cuál de todas esas obras me acusan? Dijo, ¿verdad? No, pues esas están bien, pero por la blasfemia de hacerte igual a Dios. Miren, cuando caemos en manos de gente religiosa, pseudo religiosa, no van a descansar hasta no encontrar una justificación. Y lo peor es que terminan sintiéndose todavía más justos y más religiosos cuando acaban con uno, porque miren el celo santo que manifestaron buscando honrar la santidad del Señor. Estoy siendo dramático porque estoy tratando de evitar contarles historias. Pero créanme que les estoy diciendo cosas que pasan. Amén. Ok, muy bien. Ahora miren, Mateo 27, 18. Pilatos no era ningún tonto. Y ahorita regresamos a Pilatos, pero miren lo que dijo en el verso 18. Mateo 27, 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilatos, el gobernador romano, conocía las intenciones de los fariseos. Ni siquiera los fariseos quisieron admitir lo que estaba moviéndolos, ¿verdad? En este momento. Pero el mismo Pilato sabía que por envidiosos habían entregado al Señor Jesucristo. Qué terrible, ¿verdad? Tremendo. Con razón Dios mandó a los ejércitos romanos, al general Tito, en el año 70 a hacerles añicos la ciudad de Jerusalén y el templo, ¿verdad? Muy bien. Así es que vamos a ver. Ahora, Mateo 26, verso 69. Y aquí hay un paréntesis. Pedro. Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea, él ya estaba bastante convertidito, no todo, pero sí por lo menos algo. Ya hablaba como ellos. Pero entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. O sea, en Pedro eso sí produjo verdadero arrepentimiento. Pero pregunta de privado. ¿Pedro negó al Señor conscientemente o inconscientemente? ¿Voluntariamente o involuntariamente? Fue inconsciente, fue involuntario, salió de adentro. Así es que miren el Señor cómo funciona. Jesús es quien está pasando por una noche espiritual y Dios está lidiando con la voluntad de medianoche de Pedro. Tremendo, ¿verdad? Salió inconsciente, salió involuntario. El hecho es que salió. Y de otra manera jamás hubiera salido algo así. Entonces esta cosa hubiera seguido allí y más adelante le hubiera, como diríamos, metido zancadilla a Pedro. Lo hubiera metido en algún problema. Así es que, ¿ven qué cosa?
Así es que el Señor lidió con la voluntad inconsciente de Pedro ahí en ese momento también. Serio, ¿verdad? Pedro, cuando negó la primera vez, ni cuenta se dio. ¿Por qué? Salió automático, salió involuntario, no tuvo ni que pensarlo. No fue consciente. La segunda vez, ni cuenta se dio. La tercera vez, y ni cuenta se dio. Si no canta el gallo y si no se lo hubiera advertido Jesús para conectar el canto del gallo con las palabras de Jesús, si no hubiera pasado eso, él hubiera seguido la vida sin darse cuenta de lo que acababa de hacer. Amén. Pero qué fiel es Dios, ¿verdad? Qué fiel es Dios. Bueno, así es que cuando Pedro se vio, se arrepintió. Pero nunca se hubiera visto si esto nunca hubiera salido. Y esto nunca hubiera salido si no hubiera habido una noche espiritual involucrada. Amén. Miren, el Salmo 45 en la versión 1909 dice: toda gloriosa es de dentro la hija del rey, de brocado de oro son sus vestidos. La 1960 dice: toda gloriosa es la hija del rey en su morada. Realmente ahí no le atinaron. Pero la versión antigua dice: toda gloriosa es de dentro. O sea, esta morada, la hija del rey, de brocado de oro son sus vestidos. ¿Ven? La voluntad de Dios no solo es hacernos gloriosos por fuera. La voluntad de Dios es hacernos gloriosos por dentro también. Por eso es que a Él no le importa lo que tenga que hacer. Lo va a hacer por amor, porque Él quiere limpiarnos hasta adentro, hasta el final. Amén. El libro de Hebreos dice que el Señor Jesucristo puede salvarnos, creo que hasta el fin, perpetuamente, gracias, esa es la palabra que usan aquí. Puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. Pero esa palabra es muy importante. Perpetuamente realmente significa completamente o hasta el final. Hasta el final. Él no nos quiere salvar solo de la paga del pecado. Él quiere salvarnos de la presencia del pecado, del poder del pecado, de todo el pecado que tenemos, consciente e inconsciente. Bueno, así es que tremendo. Así es que Judas y sus hordas, entregaron a Jesús al sumo sacerdote. Ahora, el sumo sacerdote tenía poder, entre comillas, para condenar, digamos, para acusarlo, pero de acuerdo a la ley romana, debajo de la cual estaban, les gustara o no, no les permitía condenarlo. Para eso necesitaban acudir, apelar a aquel que tiene el poder para emitir una orden así, aquel que tiene el poder en sus manos para hacer efectivo, digamos, esto. Entonces tuvieron que apelar a, ¿cómo se llama? Poncio Pilato. Poncio Pilato es el gobernador, el que sí tiene el poder para dictaminar y para ejecutar. El gobernador y Poncio Pilato, bueno, ya vimos, Judas es aquel que está buscando obtener provecho, obtener ganancia, obtener algo, no importa los medios que tenga que usar. El sacerdote y sus alguaciles y los ancianos de Israel y todos esos religiosos son las personas que tienen codicia por el poder, por el poder que les da la posición que tienen. No están dispuestos a renunciar o a ver que esa posición les sea afectados, y como conocen la letra, conocen las teorías, pues si no, no se hubieran hecho tan religiosos. Entonces sacan de la misma Biblia las justificaciones para hacer las fechorías que hacen, en vez de admitir que están siendo movidos por celos y por envidia. Y entonces al final aparentan ser muy santos. Y miren como les dije, con cuánto celo santo acaban de dictaminar este asunto. Ellos defendieron el honor del nombre del Señor. No es cierto, solo defendieron el suyo propio. Ni siquiera su honor, su pellejo. Y eso nos lleva pues al paso número 3. Cuando es una noche espiritual, Dios también nos entrega a Poncio Pilatos. Pero luego también está esta otra perspectiva. No seamos nosotros los que resultamos ser un Poncio Pilato,
¿Saben por qué Poncio Pilato condenó a Jesús sabiendo que era inocente? La Biblia lo dice. ¿Saben por qué lo hizo? Porque buscaba la aprobación de la gente, para congraciarse con el pueblo. Así es que a veces Dios también nos entrega en manos de personas que abusan de nosotros porque están buscando congraciarse con otros. Serio, ¿verdad? Ahora, lo más serio es que nosotros resultemos siendo así y actuando así. Y como les digo, todo esto está en el fondo de nuestra voluntad. Así como Pedro renegó y hasta, yo no sé si dijo malas palabras, pero en alguno de los evangelios da a entender que se le salieron algunas palabras ahí inapropiadas cuando dijo, yo no lo conozco. Y salió automático, involuntario, inconsciente. Igual muchas veces se nos sale el Judas de manera inconsciente e involuntaria. A veces se nos sale el Caifás de manera inconsciente e involuntaria. A veces se nos sale el Poncio Pilato de manera inconsciente e involuntaria. Y estamos actuando y haciendo sin darnos cuenta que estamos siendo movidos por esta cosa que está buscando congraciarse con alguien más. Serio, ¿no? Así es que Poncio Pilato. Vámonos, por favor, a esto lo vamos a hacer en Marcos. Capítulo 15, del 1 al 20. Marcos 15, del 1 al 20. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ahí está la otra categoría de manos en las que Jesús fue entregado, manos pecadoras. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba, le llamó la atención. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque, aquí está su versículo, conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, y aquí está su otro versículo, queriendo satisfacer al pueblo, queriendo quedar bien con el pueblo. Eso probablemente le representaba votos en las próximas elecciones, quién sabe. Queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Ahora, hay otro detalle y no está aquí, está en otro de los evangelios, en donde dice que los sacerdotes no quisieron entrar a donde estaba Poncio Pilato para no contaminarse, porque venía la celebración de la Pascua y ellos no podían estar contaminados para celebrar la Pascua, ¿se acuerdan? ¡Ay, qué fariseos! ¿Lo ven? O sea, dan ganas de ahorcarlos, ¿verdad? Miren qué santos y qué piadosos. Ellos no quieren contaminarse entrando a la presencia de Caifás, al pretorio, porque como van a celebrar la Pascua, tienen que estar totalmente santificados. Pero miren, ¿cómo puedo enfatizar esto? Hasta la fecha yo veo esa clase de actitudes en mucha gente que tiene años, se supone, de caminar con el Señor Jesucristo.
Y lo peor es verlas uno en uno mismo de vez en cuando. Y salen automáticas. Pero miren, la gente santurrona a veces es la que más daño hace. Y es la que con más facilidad se justifica. Porque pues tiene los argumentos, ¿verdad? Para hacerlo. ¿Sí? Y todo lo espiritualiza y todo lo justifica con argumentos espiritualoides, ¿verdad? Así es que qué cosa más espantosa, terrible. Dios nos libre de caer en estos grados de fariseísmo, o más bien, puesto que los heredamos desde el primer Adán, Dios nos libre del fariseísmo que tenemos dentro. ¿Sí? Amén. Ok. Así es que es como el otro día grabé un podcast en donde expliqué la palabra eufemismo. No sé si ya salió ese podcast. Ya salió ese podcast. Ok, pero no es como, ¿cuál es la otra palabra que usé ahí? No es sarcasmo, es otra cosa diferente, pero la palabra bendecir en hebreo significa bendecir y maldecir. Es la misma palabra. ¿Sí? Y tanto así que en el libro de Job, en algunas versiones, la mujer de Job le dijo, bendice a Dios y muérete. Pero hay otras versiones en donde la mujer de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. Entonces la gente se confunde, ¿verdad? En hebreo es la misma palabra. Y el diccionario dice, la palabra barak significa bendecir, pero dice por eufemismo significa maldecir también. ¿Qué es un eufemismo? Algo así como que me caes mal, ¿verdad? Pero yo soy tan espiritualoide que cuando nos despedimos te digo, y que Dios te bendiga. ¿Quién va a creer eso, pues? Sí, pero que Dios te bendiga, porque no es franco y de una vez le dice, me caes mal, desaparécete de mi vida de una vez. Ah, no, que Dios te bendiga, porque así los demás escuchan cuán piadosa sigue siendo la persona, ¿verdad? ¿Lo ven? Somos terribles, pero gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, que viene con la lámpara de su naturaleza preciosa, de su palabra preciosa, de su Espíritu Santo, a rebuscar ahí adentro esa clase de actitudes horribles y a librarnos de las mismas, ¿verdad? Amén. Bueno, miren, Jesús a quienes más duro les dio fue a los religiosos, ¿cierto o no? O sea, es el único grupo al que señaló y les dijo víboras, les dijo hipócritas, el único. Y con justa razón, porque se supone que ellos tenían que ser la culminación de la espiritualidad y los maestros de verdadera espiritualidad, de educación espiritual y desarrollo moral para toda una nación y consecuentemente para el resto del mundo. Así es que tenían una responsabilidad con la que no estaban cumpliendo, que nadie más tenía sobre la faz de la tierra. Entonces, por eso el Señor está justificado en trabajar con los cristianos con más fuerza y energía que con los no cristianos, porque tenemos una responsabilidad, invocamos un nombre. Bueno, pues traigamos gloria y honor a ese nombre con nuestras acciones, nuestras actitudes. Por eso el Señor no descansa hasta no enderezarnos, ¿verdad? Y qué bueno, y gracias a Dios por eso. Bueno, así es que Pilato queriendo satisfacer al pueblo. Ahora vámonos a Juan capítulo 18, verso 28. Ahí probablemente está lo de que no querían entrar a la presencia de Caifás. Sí, cabal, aquí está. Por eso sí lo tenía apuntado. Tenía temor de que se me había pasado, pero sí lo tengo. Juan 18, verso 28. Y nos vamos a leer hasta el verso 15, ¿verdad? Y ahí dejamos el estudio listo para la próxima semana que vamos a ver la crucifixión. Pero Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Oiga esto. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ay, como que no estuvieran contaminados ya por dentro. Con razón Jesús les dijo, de dentro del corazón de los hombres es que salen todas las cosas que contaminan al hombre. Y ellos con aquella preocupación de lavarse las manos para no estar contaminados por fuera, ¿verdad? Bueno, esa es la clásica religiosidad. Versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros, juzgadle según vuestra ley.
Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. En otras palabras, Pilato, perdona, pero tú nos tienes que hacer el favor de ejecutar a este individuo, porque nosotros somos demasiado santos y no podemos, o no debemos. ¿Ok? Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió. Ahora miren la respuesta: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y yo estoy seguro que la razón de esta respuesta fue: oye, Pilato, ¿tuviste una revelación? ¿Te lo dijo Dios o es porque lo escuchaste? Tremendo. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y esto de ser de la verdad viene desde ahí atrás, desde la eternidad. Amén. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Esto me parece fascinante. ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Y sí, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón y asesino, ¿verdad? Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. La otra semana vamos a ver cómo esto ya había sido predicho por el profeta Isaías, ¿verdad? Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Ahora, entre paréntesis, se me pasó insistir en esto. Él fue entregado, dice: esta es tu hora y la potestad de las tinieblas. Y él fue entregado en manos de pecadores. Es una noche espiritual. Por eso están abusando de Jesús. Y hay veces en las que abusan de nosotros. Pues no nos vamos a comparar con Jesús jamás. Pero a veces Dios permite que abusen de nosotros. Si eso está pasando, entendamos que estamos en una noche. Entendamos que la resurrección viene a la vuelta de la esquina. Amén. Y el Señor está buscando, y lo va a conseguir, limpiar aún más nuestra voluntad inconsciente, ¿verdad? Bueno, verso 5. Salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora, este versículo es importantísimo. Ese es el versículo para ver con total claridad cómo es que la ley mató a Jesús. La ley lo mató. Y eso es para eso existía la ley. La ley mosaica solo podía señalar el pecado y condenarlo, pero no podía transformar el corazón humano. Amén. Entonces la ley vino, señaló, condenó. Jesús fue condenado por la ley. Jesús fue mandado a morir por la ley. La ley lo mató. Cuando nosotros por fe venimos al Señor Jesucristo, ya estamos muertos a la ley, porque éramos pecadores y la ley lo único que puede hacer es matar al pecador, ¿sí? A través del Señor Jesucristo nosotros morimos a la ley, y todo eso lo dice Pablo de mil maneras en el libro de Romanos,
para que a partir de hoy, el día de nuestra salvación, vivamos nosotros por la fe en nuestro amado Señor Jesucristo, cuentas saldadas. Ya la ley no puede condenarnos porque pues no nos podemos morir más de una vez, ¿verdad? Ya nos mató una vez, ya no nos puede matar más. La ley ya no puede condenarnos, ya no puede matarnos. Ahora vivimos por el poder de resurrección de Dios para una vida nueva. Amén. Cuando la ley mató a Jesús, eso le puso fin a la dispensación del Antiguo Testamento y al ministerio de la letra, que era señalar el pecado y darle muerte, condenarlo. ¿Lo ven? Ok. Bueno, versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y miren la sumisión del Señor Jesucristo y el entendimiento y el conocimiento de que Él allí está en una noche espiritual y fue entregado en manos de pecadores, y esta es su hora y la potestad de las tinieblas. Dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. ¿Y quiénes lo entregaron a Pilato? Los sacerdotes, los religiosos. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Y se acuerdan que por otro lado narra alguno de los evangelios que la esposa de Pilato tuvo sueños esa noche y le dijo a Pilato: oye, ten cuidado de cómo lidias con esto, porque ese es un hombre justo. No te vayas a ensuciar con sangre justa. Qué cosas las que pasaron allí. Y hay un libro, y una vez se lo cité porque pues la persona que estaba promoviendo el libro es una persona muy honorable, y les leí algunas cosas hace unos años. Y luego investigué un poquito más acerca de ese libro, y la verdad, el origen de ese libro sigue siendo muy, muy, muy dudoso. Creen que es algo que alguien se inventó. Se llama el Archko Volume. Y después le cambiaron el nombre a el Acta Pilati. Y se supone que es el reporte que escribió Pilato de todos estos acontecimientos y se lo mandó a las autoridades en Roma. Y se supone que es un reporte que está allí en los anales de la historia del Vaticano. Y estas personas que escribieron ese libro se supone que tuvieron acceso a esos reportes. Y entre todo lo que dice que Jesús se le apareció a Pilato unos días después de la crucifixión y que Pilato se convirtió, cosas así. Realmente yo cuando leí el libro la primera vez me hizo sentido. Dije, bueno, los romanos eran muy cuidadosos en llevar todos sus registros. No me extraña pues que hayan registros de todo lo que aconteció en esos días en alguna bóveda en el Vaticano. Pero después he leído mucho comentarios acerca de que ese libro fueron cosas que alguien se inventó y alguien las escribió y que no son ciertas. Pero lo menciono pues por si en algún momento se recuerdan, porque yo se los mencioné hace años, o tienen acceso a ese libro. Así es que sean muy sobrios con ese libro. Pero el hecho es que, pues aquí no dice que Pilato se convirtió, pero sí, con toda honestidad, dice que Pilato buscaba cómo soltarlo, porque sabía que era inocente. Sabía que eran los envidiosos de los sacerdotes los que estaban entregándolo. Pero bueno, eso no absuelve a Pilato tampoco. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Miren qué pillos. O sea, argumentos siempre van a tener si los quieren buscar. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gabata. Era la víspera de la Pascua y como la hora sexta, o sea, tenía que apurarse, ¿verdad? Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Y estos fueron los sacerdotes. Tremendos, ¿verdad? Ajá, cuando les convenía, cuando no les convenía, Dios era su rey, ¿verdad? Serio. Y entonces empieza la narración de la crucifixión, ¿verdad? Así es que aquí llegamos, hasta aquí llegamos con nuestro relato el día de hoy.
Pero miren qué tremenda es la naturaleza humana y qué sutil y qué destructivo es lo que sale de dentro, de lo más profundo de nuestra voluntad. Nos hace actuar de manera inconsciente e involuntaria, pero si no dejamos que Dios nos libre, nos limpie, vamos a ser un Judas, un Caifás, un Pilato, nosotros también, ¿verdad? Y por el otro lado, pues, el hecho que va a haber noches espirituales que no vamos a poder evadir, no vamos a poder esquivar. Estamos entendiendo un poco mejor cómo es que somos entregados a la voluntad de otros o a situaciones, etcétera, pero no dura para siempre. ¿Sí? Es el camino a una nueva resurrección. Amén. Y a una limpieza más profunda. Así es que, bueno, qué tremendo. Cuando recordamos estas cosas, no podemos hacer otra cosa más que ver cómo se incrementa nuestra gratitud y nuestro aprecio por el precio que pagó Jesús para nuestro rescate. Yo en mis oraciones no solo le doy gracias por haber muerto, suficiente pues, pero yo recuerdo estas cosas y le digo: Señor, gracias por todo lo que tuviste que padecer, los abusos, los insultos, la vergüenza y todo aquello, y todo por amor a nosotros y para comprar nuestra salvación, ¿verdad? De esa manera. Así es que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como nos dice segunda de Pedro. Bueno, pongámonos en pie y démosle toda la gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ¿cómo puede un ser humano darte suficiente gratitud por Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Salvador, nuestro Redentor? El Cordero de Dios que ocupó nuestro lugar en la cruz y murió tomando nuestro lugar. Jesús, gracias. Gracias por el extremo al que llegaste por puro amor. Y Padre, gracias a ti por el extremo al que llegaste por amarnos a nosotros. Gracias por nuestra salvación. Ayúdanos a apreciarla, a valorarla de una manera más completa, Señor, a cuidar de ella, Señor Dios, y a hacerla ser fructífera en nuestras vidas cada día más. Te damos gracias por los principios que nos has permitido estudiar, Señor. Oramos que nos libres a nosotros de nosotros mismos. Bendito, Señor, y que nos ayudes en el momento en el que tengamos que pasar una noche espiritual a recordar estas cosas. Te bendecimos, te adoramos, te amamos, te glorificamos y te damos gracias por lo sabio de tus caminos. Te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Demos gloria al Señor. Padre, gracias. Bendito Señor. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bueno, Dios los bendiga a todos. Gracias por haber estado con nosotros y seguimos la próxima semana, Dios mediante. Amén.